Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor. Un episodio muy especial porque vuelvo a los vídeos de House of the Dragon, a los vídeos de este universo de George R.R. Martin a raíz de la polémica entre Ryan Condal y el viejo George por las declaraciones de Ryan Condal a Entertainment Weekly con motivo del inicio del rodaje de la tercera temporada de House of the Dragon, La Casa del Dragón. Hay mucha polémica. Os hablaré de mi opinión personal, señalaré algunas de las incongruencias que vimos en la segunda temporada y veremos qué nos espera para la tercera. Si te interesa este contenido, quédate aquí. Y es que está la cosa calentita. Ryan Condal no había respondido al famoso post de George R.R. Martin de septiembre del año pasado, post que posteriormente grabó, en el que hablaba de los problemas narrativos de la segunda temporada de House of the Dragon. Yo hice un vídeo al respecto en el que os contaba cómo George R.R. Martin machaca la segunda temporada de La Casa del Dragón. Bien, el caso es que Ryan Condal no había dicho nada hasta ahora. Se había mantenido calladito, chitón, hasta que Entertainment Weekly le entrevista con motivo de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que empieza su rodaje. Ya habéis visto ese vídeo de Emma Darcy, es decir, de Rhaenyra con una claqueta haciendo la de clac. Empezamos el rodaje. Y claro, Ryan Condal se defiende y habla de cómo se siente después de ese post. Vamos a hacer aquí lo de compartir pantalla. Aquí están las declaraciones de Ryan Condal para Entertainment Weekly, pero os voy a leer la traducción, lógicamente. Os voy a leer qué dice Ryan Condal e iremos comentando al respecto. Vamos a darle aquí. Ya veis que tengo mis pestañas clásicas, mis pestañas tradicionales. ¿Y qué dice Ryan Condal a Entertainment Weekly el 31 de marzo de 2025? Bueno, pues Condal aborda ese post que luego borró el viejo George, aunque lo borró, como lo dejó unas horas ya, bueno, se difundió de forma terrible, y dice que el post no lo vio él mismo, pero que le contaron sobre él. Ya empezamos mal, porque antes de opinar, Ryan Condal igual deberías haberlo leído, que hay incontables copias e incontables capturas de pantalla sobre el post online. Y dice, fue decepcionante. Bueno, fue decepcionante, ¿verdad? Ryan Condal, yo te digo que más decepcionante fueron para mí muchos de los momentos que tú creaste en la segunda temporada de House of the Dragon y de los que luego hablaremos. Y dice, solo diré que he sido fan de Canción de Hielo y Fuego durante casi 25 años ya. Y trabajar en la serie ha sido verdaderamente uno de los grandes privilegios, no solo de mi carrera como escritor, sino de mi vida como fan de la ciencia ficción y la fantasía. Bien. George en sí mismo es un monumento, un icono literario, además de un héroe personal para mí, y fue una gran influencia en mi desarrollo como escritor. Condal reconoce que ha dicho la mayor parte de esto en entrevistas previas, incluyendo cómo Fuego y Sangre no es una narrativa tradicional. ¿Estamos de acuerdo? Fuego y Sangre es una crónica en la que hay el testimonio de distintos maestres e incluso el testimonio de un bufón llamado Champiñón. Esta es una historia incompleta y requiere mucho unir los puntos y mucha invención a medida que avanzas. Sí, sí, mucha invención, pero ahora veremos. Mucha invención. Dice, solo diré que hice todo lo posible por incluir a George en el proceso de adaptación. Realmente lo hice, durante años y años. Y realmente disfrutamos de una colaboración mutuamente fructífera, pensé. Muy sólida durante mucho tiempo. Pero en algún momento, a medida que avanzábamos más por el camino, él simplemente se volvió reacio a reconocer los problemas prácticos en juego de una manera razonable. A ver, Ryan Condal, ¿me estás diciendo que George R.R. Martin, que estaba escribiendo en los 80 guiones de La Bella y la Bestia, esa mítica serie con Ron Perlman, George R.R. Martin, que se ha tragado toda la adaptación de su obra que se hizo en Juego de Tronos y vio cómo se destrozaba todo al final, ¿me estás diciendo que George R.R. Martin precisamente no comprende cuáles son las implicaciones prácticas de las adaptaciones? ¿Me estás diciendo que es un caprichoso? Porque claro, luego dice, y creo que como showrunner tengo que mantener puesto mi sombrero práctico de productor,
efectivamente, y mi sombrero creativo de escritor, amante del material al mismo tiempo. Al final del día, solo tengo que seguir avanzando, no solo con el proceso de escritura, también con las partes prácticas del proceso por el bien del equipo, el elenco y HBO, porque ese es mi trabajo. Así que solo puedo esperar que George y yo podamos redescubrir esa armonía algún día. Pero eso es lo que tengo que decir al respecto. A ver, ahora mismo no hay ningún tipo de relación entre George R. Martin y Ryan Condal. No hay una nueva armonía que descubrir y os voy a decir por qué. Porque Ryan Condal, George R. Martin se siente traicionado por ti porque básicamente le mentiste. Básicamente le dijiste algo que no era. Y ahora vamos a ver qué es. El artículo sigue diciendo, la mayor queja de Martin en su entrada de blog eliminaba giraba en torno a la omisión de Maelor Targaryen, el tercer hijo de la reina Elaena, Pia Saban. La ausencia de este personaje impactó el contexto de la trágica secuencia de Sangre y Queso al inicio de la segunda temporada. Condal ya había explicado previamente por qué los guionistas abordaron esa escena de manera diferente. Y Martin temía por otros posibles efectos en cadena relacionados con el futuro de Elaena. Ahora veremos cuáles son esos efectos en cadena que son muy graves. Condal promete que tiene un plan establecido. Dice, no hay nada que hagamos en la serie sin hablarlo y pensarlo muy profundamente, generalmente durante muchos meses, sino años. Solo diré que las decisiones creativas que tomamos en la serie pasan todas por mí, cada una de ellas. Y esta es la serie que quiero hacer. Y creo, como fan de Fuego y Sangre y un lector profundo de este material, que es la adaptación televisiva que deberíamos estar haciendo no solo para servir a Fuego y Sangre, sino también a una audiencia televisiva masiva. Ryan Condal, entiendo que tú quieras hacer la serie que tú quisieras ver, pero tus decisiones creativas, esas decisiones creativas que están fuera del canon, están siendo muy mal tomadas por muchos fans. Evidentemente no por todos, pero sí por muchos. Y sobre todo por aquellos fans que aman más el material. Ryan Condal, tu audiencia no va a seguir siendo tan masiva. De hecho, tu audiencia ya se ha resentido en la segunda temporada. Ryan Condal, yo creo que lo que estás haciendo es proteger decisiones creativas de una guionista que se llama Sarah Hess, que debe ser una guionista favorita tuya, pero que ha creado muchos problemas en la trama y ha llegado a crear escenas absurdas e incongruentes, como veremos. Claro, todo esto se entiende mejor si repasamos el post de Cuidado con las mariposas del 4 de septiembre a las 8:55 de la mañana que publicó en su momento George R. Martin. Claro, el propio George en este post dice que él, por los comentarios que ha leído en línea, ha visto que muchos fans, como os acabo de decir, estaban muy decepcionados, sobre todo con la escena de Sangre y Queso. Y sin embargo, él se da cuenta que aquellos televidentes que ven la escena de Sangre y Queso, pero que no conocían el material original del libro, en realidad no echaban de menos los matices que tiene la escena original. Con lo cual, toleraron mejor la escena de Sangre y Queso los no lectores que los lectores. ¿Por qué? Bueno, ahora George se explica. Y ahora os explico por qué digo que Ryan Condal le mintió a George R. Martin. Dice George R. Martin, cuando Ryan Condal me dijo lo que pensaba hacer mucho tiempo atrás, en 1922, perdón, en 1922 no, perdón, es que estoy tonto, en 2022 sería. Dice, argumenté contra ello por muchas razones. Ahora, no discutí mucho ni acalorándome mucho, sino porque pensaba que los cambios debilitaban la escena. Y entonces, Ryan tenía lo que parecía razones prácticas para ello. Bien, ahora mismo os acabo de leer las declaraciones de Ryan Condal, en las que argumenta que George R. Martin no conoce las implicaciones prácticas de los rodajes. Aquí está el meollo de la cuestión. Implicaciones prácticas, ¿no? Dice que esas razones prácticas serían como que Ryan Condal no quería realizar un casting con otro niño, especialmente con un niño de 2 años.
Los niños de esa edad, de manera inevitable, ralentizan las producciones. También lo decía Alfred Hitchcock, que él no quería rodar ni con niños ni con animales. Y además, habría implicaciones para el presupuesto. El presupuesto ya era un problema en La Casa del Dragón. Y tenía sentido ahorrar dinero en aquellos sitios en los que fuera posible. Además, y ahora es donde viene la decepción de George R. Martin, aquí es donde viene todo el problema, Ryan me aseguró que no estábamos perdiendo al príncipe Maelor, solo lo estaban posponiendo. Es decir, Ryan Condal en esas decisiones creativas de 2022 le dice al viejo George que no perdemos a Maelor, que lo estamos posponiendo. Luego, dice, la reina Elaena podría todavía dar a luz en la temporada 3 y tener a Maelor. Bueno, posiblemente después de quedar embarazada a final de la segunda temporada. Dice, bueno, esto tenía sentido para mí, así que retiré mis objeciones y acepté el cambio. Pero poco tiempo después de la decisión inicial de eliminar a Maelor, hubo un gran cambio. El nacimiento del príncipe ya no iba a ser pospuesto a la temporada 3. Nunca iba a nacer. El hijo más joven de Aegon y Elaena nunca iba a aparecer. George R. Martin, pensando que Maelor iba a la temporada 3 y resulta que se entera de que eso no va a ser así y que directamente Maelor ya no va a salir en la serie. Bueno, cuando os digo que George R. Martin se siente engañado, cuando os digo que en cierta forma Ryan Condal miente a George R. Martin, lo estoy diciendo por esto. Pero el efecto mariposa no acaba ahí. En el libro, cuando las noticias de la muerte de Maelor y sobre todo de cómo fue esa muerte, ya sabéis, en Puente Amargo, Maelor acaba despedazado por la muchedumbre, cuando las noticias llegan a la Fortaleza Roja, eso es lo que lleva a la reina Elaena al suicidio. Ya no podía prácticamente soportar mirar a Maelor después de lo de Sangre y Queso, ¿eh? Sabiendo que ella había elegido que él muriera, ¿eh? Al estilo de la película La decisión de Sophie. La culpabilidad y el duelo son demasiado para que ella lo soporte y al final se acaba suicidando. Si os habéis fijado en el personaje de Laena en House of the Dragon, no estamos viendo a una madre rota por el dolor, ni mucho menos. Estamos viendo otra cosa. Pero la cosa no acaba ahí. Atención a lo que dice ahora el viejo George. En el esquema de Ryan para la tercera temporada, Elaena todavía se mata. Pone unos puntos suspensivos y dice, pero por ninguna razón en particular. Claro, ¿cómo os quedáis? Con el culo torcido. Efectivamente, están destrozando la narrativa de un personaje delante de nuestros ojos. Y el viejo George dice que él ha visto el esquema narrativo de la tercera temporada y que nos vamos a encontrar con un evento sin sentido. Dice, no hay horror, no hay un evento gatillo que desborde a la frágil y joven reina. Así que, como veis, evidentemente no es que George R. Martin no comprenda las implicaciones prácticas que hay en una producción de televisión, como ha dicho Ryan Condal. Todo se resume en que Ryan Condal le promete a George R. Martin un personaje que es Maelor, le promete posponerlo a la tercera temporada, cosa que jamás cumple. George R. Martin ve cómo está estructurada la tercera temporada en el esquema de Ryan Condal y le parece espantoso. Le parece que Elaena va a morir sin ningún motivo aparente, sin un evento gatillo lo suficientemente potente como para desencadenar su suicidio. Porque, de nuevo, si habéis visto a Elaena en la segunda temporada de La Casa del Dragón, habéis visto todo, menos una mujer extraordinariamente rota por la muerte de su hijo. Claro, Ryan Condal, tú puedes decir misa, puedes decir lo que quieras, puedes intentar defenderte, pero aquí la culpa es tuya.
La culpa es tuya. La culpa de que se haya roto tu relación con George R. Martin son tus propias decisiones. Decisiones que son muchas otras. Por ejemplo, aquí tenemos al dragón robaovejas con Rhaena. ¿Quién tenía que montar al dragón robaovejas? Ortigas. Has decidido quitar Ortigas porque sí, porque no te vendría bien para la trama. Pero quitando Ortigas, quitas a un personaje de raza negra canónico y haces esta sustitución. No solo eso, además te cargas otra cosa. También George R. Martin en su post, en su nota blog, hablaba de cómo eran los dragones en su mundo. Y explica claramente que los dragones de su mundo no son transhumantes. Con lo cual no tiene ningún sentido que haya ningún dragón en el Valle de Arryn. Los dragones no se querían alejar, los dragones salvajes no se querían alejar de Rocadragón. Y de repente este dragón, porque sí, se va al Valle de Arryn. ¿Para qué? Para que lo encuentre Rhaena. Y Rhaena jamás va a tener al dragón que tiene en los libros de verdad, que es su dragón Morning, también llamado Alba. Bien, haces este cambio porque a ti te parece bien de forma práctica. Pero claro, también coges, cambias por completo el rol del papel de Mysaria, ya te digo, amante de Daemon, decides que sea colaboradora íntima de Rhaenyra, íntima hasta el punto de que se besa con ella. Sería, no sé, a lo mejor muy importante para la trama incluir este punto de vista. Es decir, esto me parece fundamental para la adaptación, ¿no? Cuando en realidad lo que estás haciendo es elevar a Mysaria al papel de consejera de Rhaenyra, hacerla vivir en Rocadragón con la reina y que al final se enrolle con ella. ¿Tiene algo que ver con el papel de Mysaria en la serie? No, pero es una decisión personal tuya, no tiene implicaciones prácticas. Esta es muy buena, esta es muy buena. Aquí tenemos a Larys hablando con Aegon, recuperándose de sus heridas, y en este momento, en el último episodio de la segunda temporada, Tom Glencairn, en su escena con Larys Strong, con Matthew Needham, es decir, Aegon y Larys, hablan de esos planes que tienen de abandonar Desembarco del Rey. Y Aegon menciona que Sunfire Fuego Sol, Fuego Solar, está muerto. Posiblemente porque ha sucumbido a sus heridas después de la batalla del Reposo del Grajo. A ver, la muerte de Fuego Sol, Fuego Solar, es un desastre absoluto desde el punto de vista narrativo e incluso destruye la narrativa, atención, spoilers, muchos spoilers, aunque ya he puesto por ahí carteles de spoilers, destruye la narrativa de otra serie, destruye la narrativa de Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque en el cuarto capítulo de la tercera temporada de Juego de Tronos, Joffrey Baratheon le explica a Margaret Tyrell que Rhaenyra Targaryen fue asesinada por su hermano, o mejor dicho, por su dragón, que se la comió mientras que su hijo lo veía, mientras que su hijo lo contemplaba. Si ya no hay fuego sol, fuego solar, no hay esa escena en la que fuego sol, fuego solar, de varias dentelladas, devora a Rhaenyra, y entonces este momento de Juego de Tronos también deja de tener sentido. Claro, ante eso mucha gente dice, ay, pero es que a lo mejor resulta que Aegon cree que Fuego Sol, Fuego Solar está muerto y luego por sorpresa lo sacan porque en verdad no estaba muerto. Como la famosa canción No estaba muerto, estaba de parranda. Pues ¿sabes qué es eso? Un recurso de guionista barato. Porque haces decir a un personaje una cosa que pretende confundir al espectador y pretende conmocionarlo para que todo el mundo diga, ¡ay no! ¡Fuego solar! ¡Fuego sol! ¡Sunfire está muerto! Y luego resulta que no. Efectivamente, no estaba muerto, estaba de parranda. Sale por sorpresa. Eso es una mierda. Eso es una mierda como el sombrero de un picador. Ese recurso de guión es una mierda tremenda e impropia de una producción de este nivel con una escritura de este nivel. O sea que, a ver, ¿esto de quién ha sido decisión? También tiene implicaciones prácticas, ¿verdad? Bueno, sí, posiblemente todo tiene implicaciones prácticas. ¿Cómo tiene implicaciones prácticas hacer un meme? El meme de Shara Kolohar
almirante de la triarquía y despojar a Otto Hightower de su papel de negociador con la triarquía, porque Otto Hightower, incluso después de ser despedido, tiene un papel importante desde el punto de vista político en Fuego y Sangre. Es Otto Hightower el que negocia el apoyo de la triarquía para deshacer el bloqueo naval de los Velaryon. Y todo eso acaba en la batalla del Gaznate. Es Otto Hightower el que tiene ese mérito. Sin embargo, decides mandar a Tywin Lannister, que se encuentra con no un almirante, sino con un almirante que además le dice, supongo que buscando un alivio cómico, que lo que tiene que hacer es acostarse con todas sus mujeres. Y esta es la cara que pone el buen Tywin. ¿Haré? ¿Qué demonios está pasando? No entiendo nada. Bien, supongo que esto también tiene mucho que ver con adaptaciones prácticas, ¿no? Hacer este teatrito tiene mucho que ver con adaptaciones prácticas y despojarle su papel de negociador y su papel, digamos, de personaje político y astuto a Rhys Ifans, que al final te lo encuentras aquí, capturado por algún personaje misterioso del que nos enteraremos la tercera temporada, cosa que jamás sucede en los libros, porque él tiene un final mucho más trágico cuando los negros llegan a desembarco del rey. Bueno, pues supongo que también esto se hace por implicaciones prácticas. Supongo que la idea que hay detrás de hacer esto es mucho mejor que la idea original. O tener a Daemon toda la temporada en Harrenhal, porque se te ha ocurrido cambiar el orden de los acontecimientos y poner la batalla del molino quemado donde no es, y deshacer toda la trama de los Blackwood contra los Bracken, y que Oscar Tully le dé un repasito a Daemon, cosa que Daemon jamás hubiera consentido, que un niño niñato le fuera a cantar las 40, y encima me pones, dentro de todos esos delirios, de todas esas visiones que son absolutamente inexistentes en los libros, porque no tiene ningún sentido, me metes esta visión en la que vemos el complejo de Edipo elevado a su máxima expresión en el momento en el que Daemon se acuesta con su propia madre Alysa. Supongo que esto también tiene mucho que ver con el sentido práctico de las producciones de televisión. O la famosa escapada de Rhaenyra a Desembarco del Rey disfrazada de septa para tener una charla con Alicent, superando todo el bloqueo, toda la seguridad, pasa indetectada y tienen una charla en la que sí te aporta cosas respecto a la relación personal entre estos personajes, pero desde el punto de vista de trama, pues en realidad no acaba de tener mucho sentido. Pero es que, claro, la cosa no queda ahí. Es que tú mismo, Ryan Condal, llegas a decir que es que te gustaba tanto ver a estas dos actrices en pantalla juntas que es que no te podías resistir a darles otra mega escena, otra super escena, que acaba en este momento en el que al final Alicent decide visitar a Rhaenyra en Rocadragón y ella piensa que la guerra está perdida para los verdes y Rhaenyra le dice que ella puede llegar a Desembarco del Rey, más o menos arreglar las cosas, pero que lo que hace falta es la muerte de su hijo Aegon, y tú accedes a que se carguen a Aegon, que mientras tanto, por otro lado, está planeando escaparse de Desembarco del Rey, en ese complot con Larys, del que acabamos de ver. Claro, pero no solo eso, sino que rematas con este asunto de huyamos juntas haciendo realidad nuestro sueño adolescente. Vamos a ver, ¿de verdad? ¿De verdad está vendiendo Alicent a su hijo Aegon? ¿No va en eso en contra de lo que representa el personaje, por lo menos el personaje literario? ¿Eso también es por implicaciones prácticas de la serie? ¿Eso es el regalo que tú le estás haciendo a la audiencia? Y claro, por no hablar de que aquí tenemos una escena en la que el dragón Bruma, si Smoke, persigue a Adam de Hull, Adam de Casco, casi rogándole que sea su jinete, cosa que siempre es al revés. Es decir, los dragones jamás reclaman a los jinetes. Son los jinetes los que reclaman a los dragones. Supongo que esto también tiene muchas implicaciones prácticas. Supongo que pasarte por el forro del canon
tiene implicaciones prácticas tremendas. Supongo que esto para la producción era fundamental. Supongo que un dragón persiga a su jinete era algo importantísimo para esa enorme y vasta audiencia global. Supongo que esto también tiene que ver con que George R. Martin no entiende la serie, ¿no? No entiende las implicaciones prácticas de las producciones de televisión. Pero no todo va a ser malo, amigos. Voy a acabar con algo que sí que me gustó. Ya sabéis que en los libros, las escenas y todo lo que tiene que ver con las semillas del dragón y con la cosecha posterior son eventos que se van produciendo de forma progresiva. Aquí, en aras de la adaptación, la cosecha de las semillas del dragón queda toda compactada en un único y gran evento. Pero claro, por lo menos tienes a Vermithor perfectamente plasmado en pantalla y en una de las mejores escenas que hay de un dragón de ficción dentro de todo este mundo audiovisual. Es decir, este Vermithor es una maravilla. Bueno, aquí está Hugh Martillo. Hugh Martillo con Vermithor. ¿Ves? Esto sí que es un buen ejemplo de cómo puedes adaptar un evento que, si no, de otra manera es muy difícil de adaptar. Porque una colección de escenas que tienen que ver con las semillas y luego con la cosecha de las semillas del dragón, en realidad sí que es difícil de narrar y difícil de adaptar. No es algo que debas prolongar durante varios capítulos porque vas a confundir al espectador. Sí que puedes concentrar todo ese evento de esta manera y tener un resultado muy aceptable. ¿Ves? Me parece bien. Conservas el espíritu, al final llegas al sitio que quieres y por el camino no has ido destrozando el material original ni has ido metiendo asuntos incongruentes. Es decir, sí que puedes adaptar esta obra tomando decisiones creativas que tienen sentido, que son espectaculares desde el punto de vista audiovisual y que tienen coherencia narrativa. Lo puedes hacer, esta es la prueba, lo has hecho. Lo has hecho con las semillas del dragón. Lo has hecho. Pero todo lo demás que os acabo de enseñar son decisiones creativas personales que no tienen nada que ver con la obra de George R. Martin. Solamente tienen que ver con la visión del showrunner. Y son decisiones creativas que son regulares. Son regularcitas. Son flojas. Y sí, amigos, llegamos al final del vídeo. Y tal vez yo sea demasiado parcial. Tal vez me podáis achacar que en este tipo de discusiones yo siempre me voy a poner del lado del escritor. Y es cierto. En este tipo de discusiones, en este tipo de conflictos, siempre me voy a poner del lado del creador de la obra, porque él es el que ha generado todo este universo y él es el que tiene la visión original. Y ya el propio George R. Martin dijo, precisamente en su nota blog, que en su amplia experiencia en este mundo de escritor, de guionista, de productor, de coproductor, con esta enorme experiencia que él tiene, jamás había visto que una adaptación superara la obra original. Y ya dijo el propio George R. Martin que en su amplísima experiencia como escritor, guionista, productor, como una persona que ha vendido los derechos de su obra, que ha visto cómo se han hecho otras adaptaciones, ya lo dijo él, precisamente en su nota blog, que el 99,9% de los casos la adaptación no superaba al material original. Y que lo que sucedía es que llegaba un punto en el que el showrunner se apropiaba de la obra, la hacía suya, empezaba a meter cambios y esos cambios siempre eran peores que el material original. Y esa es la situación con la que nos encontramos. Ya veis que hay muchísimas cosas que arreglar, que hay muchísimas incoherencias que sacar adelante. No lo sé. Yo solo confío que todo este asunto haya hecho que esa mesa de escritores reflexione y que tengan en cuenta cuál es el verdadero espíritu de la obra y que se dejen de historias, que se peguen más al material original y que cuando tengan que inventar lo hagan para de verdad integrar bien la obra y trasladar bien la obra literaria a la pantalla, sin tantos asuntos de su propia cosecha. Bueno, seguiremos informando, porque también hay que hablar, como no, de la siguiente serie que vamos a ver, que es El Caballero de los Siete Reinos, que ya os expliqué el otro día que tengo por ahí algunas cositas. Algunas cositas, ahí está, El Caballero de los Siete Reinos. Ahí veis Fuego y Sangre, El Caballero de los Siete Reinos. Os enseñaré algunas cositas de eso. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto. Ah, y no os olvidéis de ver mis cositas de Mazinger Z, ¿vale? Que voy a sacar cositas de Mazinger Z. Ya sé que es otro asunto. Ya sé que es otro asunto que igual nos interesa lo mismo, pero os lo agradecería mucho. Un fuerte abrazo.